Nos perdimos. Volvemos. No se han conectado todavía. No. Tienen problema con el internet. Yo sigo comiendo almojábana acá. Sí, Un cafecito. Marcela. Pastor presente. Vamos a ver si los compañeros del Caquetá. Ujujú. Bueno, entonces, note que hay una frase que corre por los capítulos siguientes, 8.1, que dice: Dice, ahora con respecto a 8.1, sí, con Sí, respecto a la pregunta ahí de la está, comida que hasta ha ahí. sido Entonces, mire que uno se va dando cuenta que él divide su carta en los problemas de la iglesia, pero también en las preguntas de ellos. las preguntas. 9 y 10 pues tratan de lo mismo, de los ídolos, de la idolatría. Llegamos al capítulo 11 y entonces allí vemos el caso de la mujer que se cubre el cabello, 11.2. Sin duda que fue otra pregunta que ellos le hicieron con respecto a la posición de la mujer a la hora del culto. En el 11.17 aparece otro tema. ¿Cuál es? La cena del Señor. La cena del Señor. Y ahora llegan los famosos 3 capítulos acerca, mire cómo comienza 12.1. ¿Cómo dice? Dice, los dones espirituales. ¿Cómo Dice, ahora, comienza? amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las Ah, capacidades espirituales que el Espíritu nos da. 12, 13 y 14. Llegamos al capítulo 5 y entonces el gran capítulo de la resurrección, sin duda que si no es una pregunta que ellos le hicieron, a él le parece importante aclarar ahora sí esta parte doctrinal, como dice Marcela, de la resurrección de los muertos. Capítulo 16. ¿Qué dice el 16.1? Dice, ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Muy bien. Entonces, notó o está notando que la misma epístola revela cuáles son las que. Las problemáticas. El motivo. El motivo de la carta, y le hemos dado a vuelo de pájaro, perdón, una vista que
Una General. vista general, de global. la epístola global que nos ayuda a aclarar el motivo y la ocasión que él tuvo para escribir. Por un lado decíamos que hay que, la primera parte de la epístola, Hay problemas internos. hay problemas internos en la iglesia, que son 4. Luego hay una serie de preguntas que ellos le mandaron a hacer a través de una carta y él las empieza a responder a partir del capítulo 7. Entonces, mis señores, descubrir eso. ¿Por qué me saca la reunión? Descubrir eso nos permite interpretar, aplicar la hermenéutica adecuada a la epístola. Estamos hablando de hermenéutica, de las reglas y la regla y la hermenéutica especial. Descubra el propósito. Vuelvo y repito, hermanos. A veces, como el hermano Juan, que es un bacán, Pastor, ¿será que el otro compañero está tratando de ingresar? sí, está tratando, aquí me está diciendo que está tratando de entrar, pero que no lo deja. Pero aquí sí ni modo, ¿cómo le hago yo? Ahí no le aparece a usted para que lo admita. No, no aparece. Ni siquiera la menor opción. Pobrecitos los hermanos, hombre. Por supuesto se desaniman pronto y no avanzan. Bueno, entonces sigamos adelante a ver. Estamos hablando de las reglas especiales. Dentro de las epístolas, lo primero que hay que tener en cuenta es que El fondo histórico. el trasfondo histórico. Segundo, Propósito de la carta. ¿cómo descubrimos el propósito de la carta? Buscando el motivo de la carta. Buscando el motivo de la carta dentro de ella misma. Ujú. Juan es el único que dice en su evangelio que yo les he escrito esto para qué. Pero la mayoría, y por no decir los demás, nos toca a nosotros descubrir en la misma carta, leyendo, por supuesto, leyéndola, cuál es ese propósito y esa ocasión. Y tercera regla para poder interpretar las epístolas bien. Necesito que tengan su Biblia abierta en el capítulo 1 de Corintios. Es el ejemplo para aplicar en cuanto a estas reglas especiales. ¿Ya tiene la Biblia abierta en capítulo 1? Sí, señor. Bueno, Señor. entonces vamos a dar un pequeño ejemplo de cómo la regla que traemos a colación, el apóstol San Pablo la aplica para ayudar a resolver estos problemas. Vamos a tomar el primer ejemplo de la problemática, el primer problema. ¿Cuál es? Las Las divisiones. divisiones. A causa Las del liderazgo. divisiones a causa de qué? Del liderazgo. Exactamente. Entonces, volvamos a leer el versículo 12 hasta el 17, por favor, ahora sí. ¿Quién nos ayuda? Dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Así, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo de haber bautizado a nadie más, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Bueno,
¿Cómo hablamos nosotros explicando situaciones, resolviendo problemas y otra serie de situaciones de comunicación en la vida diaria? A través de frases y oraciones y frases. Algunas de esas oraciones son ¿qué? O frases son ¿qué? En cuanto a tamaño, ¿son qué? Cortas y otras son más ¿qué? Más largas. Más largas. Lo mismo sucede con los escritores bíblicos y específicamente con los del género epistolar. Entonces nos corresponde a nosotros seguirle la idea, y aquí viene lo interesante, a pensar en párrafos, a tomar los párrafos donde ellos tienen sus qué, o están exponiendo sus qué. Sus ideas. Exactamente. Entonces, el buen intérprete trata de captarle al escritor, en este caso a Pablo, la idea de un párrafo. Y eso inmediatamente nos dice que los versículos y aún los capítulos se convierten en enemigos de quién? Del lector. Del lector y del intérprete. En este caso, suyo, el asunto suyo, que nosotros estamos detrás de buscar la correcta interpretación de las epístolas. Entonces, ¿qué hacen los versículos? Y ya lo sabemos, los capítulos fueron añadidos a la Biblia por razones tipográficas, porque las planchas necesitaban versículos y capítulos, y a veces lo que hace el versículo es cortarle ¿qué? La idea al escritor bíblico, y como nosotros desde que llegamos a la iglesia nos enseñaron que aprenda ese versículo porque ese versículo dice esto y eso, y sí, la intención es buena, pero el resultado es malo porque creemos que un versículo es una idea o un pensamiento del autor, y a veces resulta que no, que un versículo apenas es una parte del pensamiento, y es cuando sacamos esas partecitas del pensamiento del autor y terminamos diciendo un montón de barbaridades como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sacamos de contexto y ya le pierde el sentido en nuestras palabras, en nuestras intenciones, y el pobre apóstol se rasca la cabeza diciendo, pero yo lo que intenté decir no era eso, de lo que esta mujer o este hombre está diciendo. Entonces, tenga presente eso, porque usted va detrás de la idea, y aquí viene este consejo de la hermenéutica. Aprenda a pensar en párrafos. Un párrafo puede tener un versículo o puede tener ¿cuántos? Le fueron Varios, ¿no? varios versículos. 5, 3, 8, el capítulo entero, o pasar de un capítulo De uno a otro. de un capítulo a otro. Ahora, volvamos al ejemplo que estamos viendo aquí. Plantea el problema. ¿Y cuál es el problema, hermanos? Los líderes, Pablo, Pedro, Apolos o Cristo. No, el lugar que ellos les está dando, o sea, lo que ellos están pensando sobre los líderes. Exactamente. ¿Y qué están pensando o están pensando de forma qué? ¿Cómo están haciendo la apreciación frente a sus líderes? De una manera que y en este caso coloca nada más dos líderes, a Cristo y a él como el apóstol que les está escribiendo. Los otros los deja quietos porque están por ahí en Roma haciendo una campaña evangelística. Pero ¿cómo están pensando ellos respecto a esos líderes? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo están tratando a esos líderes? Pues pues no sé, pastor, les está dando, ellos les está dando como una importancia que no tiene que ver realmente con lo que ellos hacen en la iglesia. Es decir, mire que el problema no son los líderes. Ellos no han causado problema. Pablo no ha causado problema. Cristo no ha causado problema. Pedro no ha causado problema.
Apolos no ha causado problema. ¿Quiénes tienen el problema? La iglesia, O sea, ellos tienen, Ujú. la iglesia tiene una ¿qué? como una preferencia por alguno de esos líderes. Hay 4 grupos Ujú. sectarios. ¿Por qué causa tienen esos 4 grupos? Se ha dividido la iglesia en 4 grupos. Yo creo que es que cada uno de ellos tiene como decía Marcela, como su importancia, ¿no? Claro, es Entonces, que, mire, consideraría que cada uno, o sea, los grupos pensarían que uno es mejor que otro. porque ¿qué representa Pedro? El que no tiene plata ni oro. ¿Sí? Un hombre de fe, de milagros, de Ah, señales, lo dijiste ahí. Ujú. ¿Un hombre de qué? de fe. Y milagros. ¿De acuerdo? El cojo, levántate en el nombre de Jesús, no tengo plata ni oro. ¿Qué representa Apolos? ¿Te acuerdas de Apolos? El libro de los Hechos. ¿Un varón qué? Dice la escritura. No sé, pastor. ¿Sabe? Elocuente y poderoso en las ¿qué? Escrituras. De esos que uno quiere tener como predicador y maestro. ¿Qué representa Pablo? La pasión evangelística, el ir por Evangelista. todas partes abriendo iglesias. ¿Y Cristo? Pues Cristo representa todo, diga. Todo lo anterior, pastor. Eso. Entonces, vuelvo con la misma situación porque quiero que me abra el corazón y el entendimiento. Estos hermanos, Cristo, Pablo, Pedro y Apolos, ¿son el problema? No. No, señor. ¿Dónde está el problema? En cómo ellos los están concibiendo a los ¿Y líderes. cómo lo están concibiendo? De una manera Dependiendo, que, dependiendo de lo que habían hecho, como de sus cualidades y lo que ellos, y lo que para ellos, ellos eran fuertes, o sea, era lo que habían hecho. pero Apolos estaba dando ocasión a eso, ¿o son los hermanos? No, son los hermanos. Porque tienen una Porque idea que, o un Una concepto idea, que. un concepto diferente, una idea distinta. una idea Mm. errónea acerca del Eso, cristianismo, Edwin. Dígalo, Una idea. repítalo. ¿Cuál, una, Edwin? tienen una idea errónea acerca del cristianismo. No, del cristianismo no, de los De que. Jesús. Ah, de los De Tampoco. lo- líderes. Volvamos ahora sí, porque por fin aterrizamos con ese avión que no quería aterrizar. Están completamente ¿qué? Equivocados. ¿En cuanto a qué? ¿En En cuanto a cuanto a qué? los líderes, Exactamente, al liderazgo de la al tipo iglesia. de liderazgo de la iglesia, exacto. Exactamente, note, no son los líderes, es el pueblo que tiene una idea que Errónea. distorsionada, errónea, equivocada acerca del liderazgo. Y eso lo dice él en el versículo 1 al 17. Señores, ustedes tienen una idea equivocada de los líderes de la iglesia. Y en el capítulo 3 y 4 lo vuelve a tratar ya, pero note que ahora, del versículo 18 en adelante, por favor, vamos a leer, pareciera que Pablo se va por las ramas. ¿Qué dice el 18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Siga. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Siga Porque los hasta el judíos, porque los 25. judíos
piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hasta el Pero 25. nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Note que aquí como que el hombre se nos va, introduce un nuevo tema en la respuesta en este párrafo. ¿Cuál palabra notó usted que él machaca? Sabiduría. Sabiduría. Exactamente. Y desde el versículo 18 hasta el capítulo 3, y creo que una parte en el 4, un solo versículo, si usted logra contar la palabra sabiduría, sabio, notará que aparecen como 25 veces. Y en total él la utiliza 37 veces en las escrituras. La mayor parte lo utiliza acá en la carta de Corintios. Ah, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque a esa falta de ellos conocer el, el liderazgo de la iglesia, O ese que concepto es debido equivocado. a ese concepto equivocado que ellos tienen sobre los líderes de la iglesia, les falta sabiduría. Les falta sabiduría. ¿Quién tiene otra idea mejor que la de Marcela? Ahora, pareciera que él se sale del tema. ¿De qué viene hablando el hombre? ¿Qué fue lo primero que descubrimos? Las divisiones en la iglesia. Las divisiones a causa de qué? Del liderazgo. Del liderazgo. Concepto equivocado. Pareciera que ahora se va por otro lado. No, Entonces, esa palabra sabiduría que repite, les recuerdo más de 20 veces en estos 3 capítulos, es una palabra técnica. Acuérdese dónde están ubicados ellos. Si usted logra tener un mapa de la Biblia al final, notará que Corinto está cerca de qué? ¿De qué ciudad famosa? ¿Dónde nació la qué? los griegos, Exactamente. Grecia, De Grecia. Está en Grecia, por supuesto, en la provincia de Acaya, la península de Acaya, sí, o la provincia de Acaya. Pero dentro de ese entorno y a pocos kilómetros de Corinto está la ciudad de la mamá de la qué. de la filosofía griega. Ah, Es los que él lo tres, dice acá, pastor, perdón. Él dice, mm, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. que es un término para decir qué, filosofía. Ahora, pregunto yo y reflexiono. ¿Todos tenemos nuestras filosofías de vida? Sí, pastor, yo creo que es más, desde que nacemos ya venimos ahí enmarcados con unas herencias y los padres nos ayudan a unos pensamientos. Y sentamos nuestras posiciones de acuerdo a nuestra filosofía. Por ejemplo, coloco un ejemplo barato. Yo no compro casa porque yo no quiero pagar impuestos, yo no quiero hacerle arreglos a la casa, yo no quiero tapar las goteras, yo no quiero hacer eso. Mejor pago arriendo y que el dueño de la casa haga todas esas cosas. Eso es una posición que Filosófico, un pensamiento que uno mm, ya, y, ya y, lo eso enmarca. y eso determina mi vida y por eso yo no compro qué, Casa, ni apartamento, ni nada. ni nada de eso. No quiero verme envuelto en todos los problemas que significa tener una casa propia. Y doy ese ejemplo barato para decir que nosotros estamos llenos de posiciones filosóficas. Aparte de eso, también somos descendientes de los griegos porque los españoles nos trajeron también las ideas griegas. Entonces, mis hermanos,
¿Abundaba la filosofía, abundaba la sabiduría en Corinto? ¿O era escasa? Bastante. ¿Mm? Yo digo mm, o sea, había bastante pensamiento filosófico. Y le agrego algo ahí, Edwin. Y habían exponentes, habían predicadores, expositores, conferencistas acerca de todas estas ideas filosóficas y buscaban el mayor número de adeptos. ¿Por qué digo esto? Mire que él está diciendo que que los griegos buscan sabiduría, que los judíos buscan señales. Y los hermanos corintios que están buscando. Las dos cosas, Pero más que las dos cosas, anhelan ¿qué? pues la La, sabiduría. la sabiduría o la filosofía. Sí, porque seguían a los líderes dependiendo como de eso, ¿no, pastor? De las Ah, señales, de lo que habían hecho, de su sabiduría, su conocimiento. ahora, ¿qué clase de sabiduría tienen los hermanos de Corinto, de la iglesia? ¿Una filosofía cristiana basada en la palabra, basada en el Señor? ¿O exactamente todo lo contrario? No, todo lo contrario, pastor. Una filosofía, diríamos que, y él lo Pues yo dice, creo. una filosofía humana de los hombres que desagrada a Dios, que va en contra de Dios. Mire que él dice, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Y esa es la filosofía y esos son los líderes que ellos quieren ¿qué? Seguir, aplaudir. Entonces, ¿qué les está diciendo en todo este párrafo? A ver si la logró agarrar. No solamente tienen problemas con una mala interpretación o un mal concepto de liderazgo, sino que tienen problemas también con un mal concepto o una mala idea de qué. Ya lo último, en los últimos párrafos, pastor, ya presentan pues el concepto que ellos tenían como de Dios, ¿no? Mire cómo comienza el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es que Sabiduría de Dios. necedad, tontera para los que se pierden. Vuelve otra vez en el versículo 21, mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa, mire cuál es la palabra que en contraste a sabiduría él anuncia. ¿Cuál es? ¿La agarró o no la agarró? ¿La captó o no la captó? Predicamos a Cristo crucificado. Ah, ¿y qué es Cristo crucificado? Dígame, ¿qué es en la verdad de Dios qué es? La salvación, El, Salvación. el el evangelio, perdón sí, de los señor. pecados. El evangelio, la centralidad, el corazón del evangelio es Cristo crucificado. O sea que ellos tienen no solamente una idea equivocada en cuanto al liderazgo de la iglesia, también tienen una idea equivocada frente a qué? Al cristianismo, El al evangelio. evangelio. Ellos creen entonces y se imaginan que el evangelio es otra qué. Otra filosofía más que Llegamos donde era Marcela. ¿Y qué tiene que ver eso con el liderazgo? Pues mucho. Mire que en el capítulo
mismo uno. Ellos están amando la filosofía y hay un término por ahí que dice inflamar o ¿cómo es? Envanecidos. La versión dice inflamados. Ellos están envanecidos, están creídos, están, ¿cómo diría la palabra en español? Están Seguidos. Crecidos. crecidos porque ellos consideran que descubrieron que el evangelio es otra filosofía y que tiene sus maestros, sus santeis. Pregunta, ¿el evangelio es eso? No, señor. No. Y les hace saber, hermanos, que ellos también tienen un concepto errado y equivocado del evangelio, porque el corazón del evangelio, ¿cuál es? La Cristo. crucifixión, la crucifixión, la muerte, por supuesto, la resurrección de Cristo. Ese es el corazón del evangelio. Y ningún líder representa esa verdad del Cristo crucificado, de la crucifixión de Cristo. Todos los líderes debemos predicar la centralidad del evangelio. Ahora sí lo está relacionando con la actualidad, porque la hermenéutica nos lleva al tiempo, al 2022. Pregunto yo, ¿hay malas interpretaciones o equivocaciones con respecto al liderazgo de la iglesia? En nuestro tiempo, en nuestra iglesia actual, ¿o no hay Bastante. nada? Y pastor, por ejemplo, el caso de los hermanos que les estamos dando el camino de vida, ellos nos contaban que se fueron de la iglesia a causa de los pastores, Mm, hasta que llegaron a catedral y se quedaron. Pero ese fue una causa en que ellos no hayan crecido espiritualmente. entonces, mire que a veces son los líderes los que causamos ¿qué? Las divisiones. Las divisiones y los problemas. Y otras veces es la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? El caso de Corinto. ¿Cuál es el caso de Es la Corinto frente iglesia, al... es la iglesia Ah, la que es genera la las iglesia la que divisiones. tiene ¿qué? Una Problemas. mala interpretación o un mal concepto de los líderes. Y en cuanto a la sabiduría o la filosofía, Sí, también también vendrían siendo problemáticas porque son ideales con los que viene ideales y posturas con los que ya la gente viene. mmm, y que a veces son, como en este caso, totalmente contrarios a qué. A lo que presenta el Evangelio. Exactamente. Y también los predicadores, ¿no? Pastor, Por que supuesto. también se fundamenta en sus filosofías y en sus cosas ya como persona, ¿no? Ujú. Y al querer predicar, pues hace una mezcolanza de todo eso y termina desvirtuando lo que es el Evangelio. Mire O la sea que tristeza, eso es de ambas partes. mire la tristeza de filosofías o posiciones sabias supuestamente de este mundo en los púlpitos, que deberá ser para predicar el evangelio y la centralidad de Dios y de Cristo y de la cruz. Hoy muchos púlpitos se han convertido en lugares de, de motivación. El coaching. Exactamente. De pronto la motivación sea buena, pero este predicador descubrió que a través de la motivación puede darle a la gente lo que la gente quiere que Escuchar. escuchar. ¿Entiende? Nuevas filosofías frente al evangelio. Ni qué hablar de la teología de la prosperidad, donde muchos púlpitos lo único que se predica es de plata domingo tras domingo, mes tras mes. Entonces hemos convertido el evangelio en una filosofía, en una sabiduría de este mundo. ¿Cómo desvirtúa él esa creencia, esa interpretación errada que ellos tienen del evangelio? Donde ellos se creen
están engolosinados con que descubrieron una nueva filosofía y unos nuevos maestros o senseis de la sabiduría. Versículo 26 hasta el 30, ¿quién ayuda? Pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que sea gloriese en el Señor. Se supone que si ellos descubrieron una nueva filosofía y tienen sus maestros, eso debe ser algo grandioso, como la filosofía platónica, la filosofía de Aristóteles, como la filosofía de Sócrates. Pero ¿qué les está diciendo acá, hermanos? Que se bajen de esa nube. ¿Por qué? ¿Por qué deben bajarse de esa nube? O Porque sea, sí, sí, diga, Marcela. él ahí, es que es súper fuerte lo que él dice, ¿no? Porque él empieza como habla de que de la parte de la carne y de la parte del poder, ¿no? De que ellos tenían mentalizados de que esa filosofía era poderosa. Y después lo lleva a decir que, dice en esta parte, para avergonzar a los sabios, y lo del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, que Dios sobrepasa todas esas cosas, No, todas esas señora. ideas que ellos Mire, están. mire la cachetada y lo que usted quiere entender y lo que ha logrado captar. Se supone que si es una filosofía nueva, quienes participan de esa filosofía o de esa sabiduría nueva, debe ser gente muy ¿qué? Muy poderosa, muy, en todos los sentidos. Exactamente, tienen que ser unos personajes. ¿Y quiénes son los corintios? Cachetada va. Son los más Son viles, débiles. los más Sí. débiles, los preciados. Pues no hay sentido. Si ellos descubrieron unos coaching o unos líderes con una filosofía nueva, se supone que ellos deberían estar, pero mire, hermanitos, ustedes Porque su son, posición no ha cambiado y siguen siendo débiles y de pronto ya el Señor los transformó, ¿cierto? Pero lo que quiere decirles el apóstol es, mire los destinatarios del mensaje del Evangelio, mire los que recibieron el mensaje, no fueron los más poderosos de Corinto, no fue el alcalde, no fue el gobernador, no fueron los grandes, fue de lo más vil y lo más despreciado de esa ciudad el Señor rescató. Ahora, mire el capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Quién lo lee? Por favor, Edwin, ayúdenos. Sí, señor. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Hasta el Hasta 2, el ¿cierto? 4, hasta el 4. Hasta el 4. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos muy ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Primero en los destinatarios del mensaje del Evangelio, ahora es el predicador del Evangelio. Pues hermanos, si ustedes han descubierto la filosofía y la madre de la filosofía y la sabiduría de este mundo, se supone que quien la predicaría, la proclamaría sería ¿quién? Otro personaje, otra. Mire a Sócrates, mire a
a Platón, pero yo estuve entre ustedes como qué. Él se igualó a ellos. Sí, Como un- igual, Se sí, hizo uno de con ellos. debilidad y temor. Me aculillé, como dice el tolimense. Sí. Fui lleno de miedo. ¿Y ustedes creen que un filósofo o un maestro de filosofía iba a presentarse de esa manera?